Bien, vamos a empezar la clase 6, los debates sobre alternatividad. Con esta clase cerramos la unidad número 2, pensar la comunicación desde la cultura. Seguimos en esta etapa que definimos como de institucionalización de los estudios de comunicación, una etapa que circunscribimos entre los primeros años 80 y mediados de los años 90. El interés por la alternatividad responde fundamentalmente a dos razones. La primera la presentamos en la clase número 1, cuando hablamos de los aportes latinoamericanos de la comunicación a la investigación mundial. Ahí presentamos un artículo de una investigadora mexicana, Crovidrueta, que si bien señalaba que no existía un paradigma o un pensamiento comunicacional latinoamericano, sí había un conjunto de aportes relevantes, significativos, y el primero de ellos tenía que ver con las investigaciones en comunicación alternativa. El segundo interés es más viejo, es de la cátedra, y tiene que ver con el interés político en el sentido más pleno de la palabra, sobre la comunicación alternativa, sus debates, las experiencias, pero también con el hecho de poder ir articulando, y eso es lo que vamos a hacer hoy con más claridad, de ir articulando esas investigaciones, debates y experiencias con cada una de las etapas. Para decirlo de otro modo, estos debates sobre la alternatividad van a estar condicionados, marcados, presionados por los debates más generales que se están dando en el campo en los años 80 en este proceso de institucionalización. Los autores que elegimos son estos tres: Margarita Graciano, una investigadora argentina, acá tenemos su imagen, para una definición alternativa de la comunicación. Un artículo que publica en la revista ININCO en 1980. Ella está en el exilio, en este caso en Venezuela. ININCO es el instituto, uno de los institutos más importantes de investigación de América Latina, con sede en Venezuela, que tuvo como presidente durante muchos años a Antonio Pasquali, un autor que nosotros vimos en la clase número 3 como el introductor de Frankfurt en nuestra región. El siguiente autor, acá tenemos su imagen, es Máximo Simpson Greenberg, en ese momento en el exilio mexicano, que escribe un libro que sigue siendo hoy un texto de cabecera, que es Comunicación Alternativa y Cambio Social, publicado en 1986. Se trata de una recopilación de distintas investigaciones en las que incluye por lo menos dos textos propios, uno de los cuales seleccionamos para esta clase. Y el último autor, y acá tenemos la imagen, es Armando Casigoli Perea, un investigador chileno, poeta, Simpson también poeta, un investigador, decíamos, chileno, en ese momento en el exilio en México, que escribe un artículo cuyo título es sobre la contrainformación y los así llamados medios alternativos, publicada en la compilación de Simpson Greenberg. Antes de meternos en estos debates, hacemos referencia a un debate anterior. Y ese debate anterior formaba parte de la bibliografía de la clase 4, aquella en la que nosotros presentamos, por un lado, a Muraro y los debates sobre políticas nacionales de comunicación. En la bibliografía del práctico, que nosotros no comentamos en aquel teórico, hay una serie de textos que hacen referencia a la experiencia del tercer cine, del cine militante y más en particular del grupo Cine Liberación. Ahí tenemos una experiencia de comunicación alternativa que se desarrolla hacia fines de los años 60 y que en los años 70 empieza a ser polemizada, cuestionada, criticada por autores de la revista Lenguajes. Es decir, ahí tenemos un primer debate, que es el debate que instala Oscar Traversa, uno de los que formaba parte del consejo de redacción de la revista Lenguajes, con un escrito, un manifiesto, que publican quienes eran los representantes, las cabezas de Cine Liberación, es decir, Pino Solanas y Octavio Getino. Para reconstruir, pero muy brevemente, pero para reconstruirlo, ese debate, recordemos, y esto lo van a ver con más claridad cuando vayan a los textos, que cine militante está pensado como dicen los autores, como una categoría del tercer cine. Para Solana Getino, para el grupo Cine Liberación, y para muchos de los que contribuían a todo este movimiento que tenía expresiones en Cuba, en Bolivia, en Brasil, en Chile, etc., el escenario del cine tenía tres grandes grupos. Por un lado el cine, y tres grandes grupos, tres grandes modelos. Por un lado el cine hollywoodense, efectivamente el cine comercial por excelencia. Por otro lado el cine de autor, que fundamentalmente se está pensando en el cine europeo, el cine francés, el cine italiano, etc. Y
Y finalmente el tercer cine, que representaba a los países, fundamentalmente a los países dependientes, los países de Asia, de África y de América Latina. No hace falta subrayarlo, pero en todo caso lo decimos. Acá hay un juego de analogías, así como se hablaba de los países que estaban bajo la órbita capitalista o los países bajo la órbita comunista, y existía un tercer mundo que agrupaba a los países que estaban o algunos todavía en procesos de liberación, o en procesos de liberación no todavía concluidos. Digo, así como se hablaba del tercer mundo, los autores hablan de un tercer cine. En ese campo del tercer cine, una de las categorías es efectivamente la del cine militante. Cuando ustedes vean las características que le atribuyen al cine militante, también pueden establecer una analogía. Tiene mucho que ver la acción de cine militante con lo que nosotros definíamos como una de las corrientes más importantes de los años 70, que es la crítica ideológica. La crítica ideológica se planteaba develar los sentidos ocultos, la ideología dominante, tras los mensajes, ya fuera la revista para la Pato Donald, la prensa del Mercurio, las revistas como Selecciones, las canciones de protesta, etcétera, las fotonovelas, etcétera. Bueno, el tercer cine, y específicamente el cine militante, también se plantea en clave de lucha ideológica. Los autores, Solana, Getino, el grupo Cine Liberación, y podíamos agregar el grupo Cine de Base, que estaba articulado al PRT, pensaban al cine como un instrumento de una lucha ideológica, de develamiento de la ideología dominante y al mismo tiempo como una lucha política. Esa es la característica fundamental de esta experiencia que ahora estamos tratando de caracterizar como de comunicación alternativa. A partir de esta característica, uno de los textos de esa bibliografía, que es de un investigador argentino, Mariano Messmann, señala tres características, tres rasgos del cine militante. Uno es la organicidad. La organicidad hace referencia a la relación estrecha, a la relación de inserción de una experiencia alternativa, que puede ser desde un producto, desde un programa de radio o una radio, una prensa, una revista, el cine, el video, o sea, en cualquier soporte, una experiencia de comunicación alternativa que está estrechamente vinculada con una organización política, partido o movimiento. Lo de orgánico, que hace referencia a lo corporal, está mostrando el grado de vínculo, digamos, como decíamos antes, estrecho, ¿no? Casi como ser parte del mismo cuerpo. La segunda característica hace referencia a algo que mencionamos recién, es decir, la instrumentación. Otra vez, ya sea cine o cualquier otra manifestación de carácter alternativo, al pensarse como instrumento, se está diciendo que no es un fin en sí, que ese producto, revista, cine, video, programa de radio, ese producto no es un fin, sino que es un medio, es un mero instrumento para otra finalidad. Y esa finalidad es de carácter político, es decir, responde a los objetivos políticos. Y finalmente, ya es una característica propia del cine militante y muy interesante porque tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de la recepción, del consumo, es el concepto de film acto. Justamente por esta idea de que la película era un instrumento para la lucha política, la lucha ideológica, justamente por esta idea instrumental del cine, el producto no terminaba cuando se realizaba el último corte de la película. El producto se realiza con el encuentro con el espectador. Esto no significa solamente que están pensando que el sentido de la obra es que la vea alguien, sino que la obra podía ser modificada en función del público, por ejemplo, reducida en su extensión, o reducida, o se seleccionaban partes que podían ser más interesantes para un público estudiantil o para un público obrero, o se cambiaba el final, o se cambiaban partes de esa obra en función de los objetivos políticos o de la coyuntura política, para decirlo con los términos de la época. Pero además, film acto, y la analogía acá es con el acto político, film acto suponía algo que podía ser considerado un sacrilegio, que es interrumpir una película. Si nosotros estamos en un cine y se para la película, todos nos levantamos protestando. El film acto supone la posibilidad de que la película se pueda detener para abrir un debate. Y ahí es el momento en donde el film se realiza. Porque todo el objetivo, toda la finalidad, y allí su carácter instrumental de ese producto cinematográfico, es precisamente abrir un debate que permita una mayor concientización acerca de lo que el film está presentando, denunciando, mostrando, develando, etcétera, etcétera. Entonces, organicidad, instrumentación y film acto son características
que el cine militante se atribuye y expresa, y al mismo tiempo quedan como una tradición, no solamente en todo el cine independiente o fundamentalmente el cine alternativo y el video alternativo posteriormente, ya en los años 90, sino que queda también como una tradición de la alternatividad. Decíamos, y ya se me está yendo más el tiempo de lo que quería, que el debate arranca con el artículo de Traversa, y Traversa se conecta a su vez con el debate que había instalado Paula Weissman en relación con el libro Para leer a Pato Donald, y con el artículo de Verón discutiendo con todo el programa del estructuralismo y la semiología en Chile. Ese artículo de Traversa, en ese sentido, presenta una crítica fundamental, que es señalarles a los autores, a Getino y a Solanas, su desconocimiento de la especificidad del cine. Y fíjense otra vez, la discusión con Dorfman y Matelar alrededor de Para leer a Pato Donald y alrededor de cómo interpretan ellos la semiología y el estructuralismo gira también en torno a lo que le reclaman como un no reconocimiento de la especificidad del discurso científico. Es decir, en última instancia, lo que está reclamando Traversa, lo que está reclamando la revista Lenguajes, es que no pueden subsumir el cine, antes era no pueden subsumir la ciencia, no pueden subsumir el cine en lo político. Se trata de dos lenguajes diferentes, por lo cual, incluso bajo una perspectiva política completamente radical, desconocer la especificidad del cine no hace más que ratificar todo lo que tiene que ver con la propia mitología que el lenguaje cinematográfico, la historia del cine, ha ido construyendo a lo largo de su historia. Por ejemplo, esta idea de que si uno presenta una imagen y la imagen la estamos viendo, esa imagen expresa lo real. Bueno, ese es un punto que también aparece en el debate de Traversa, que insistimos, tiene que ver más con el debate general, digamos, de la revista, pero que acá se vincula fundamentalmente con una concepción de lo alternativo que, reitero una vez más, tiene que ver con la instrumentación y sobre todo con subsumir el lenguaje cinematográfico, el producto, al objetivo político principal. Ya en los 80 tenemos otros debates y son los que aparecen expresados en estos artículos, fundamentalmente a partir de lo que introduce Simpson-Greenberg en relación con Graciano y Casigoli en relación con un conjunto de definiciones de comunicación alternativa. La pregunta que nos hacemos en la presentación que está escrita y que está inclusive empaquetada en un PDF, y solamente voy a hacer una referencia porque está allí desarrollada y como dijimos antes, todas esas presentaciones escritas son complementos de este video. Decimos, la pregunta que nos hacemos en esa presentación escrita es ¿por qué en los 80 se reavivan investigaciones que empiezan a preguntarse qué es lo alternativo, qué significa la alternatividad, cuáles son los límites de la alternatividad, cuáles son los alcances de la alternatividad, cómo llamar a las experiencias? Y ahí aparecen, por ejemplo, nombres así, popular, alternativa, popular, comunitaria, militante, participativa, autogestionaria, dialógica, alternativa. ¿Cómo llamar a esas experiencias que no estarían vinculadas con el Estado, que no estarían vinculadas con el mercado, que no estarían vinculados con lo transnacional? ¿Por qué esos debates en los años 80? Y allí en la presentación escrita asomamos y desarrollamos tres posibles hipótesis. Una es que esos debates y ese creciente desarrollo, digamos, de investigaciones y reflexiones sobre las experiencias de comunicación alternativa están vinculados al fracaso de las políticas nacionales de comunicación. Y ahí, para no hacerlo muy extenso, los remitimos a la clase número 4. Recuerden ustedes que sobre todo en los primeros años 70 hubo un enorme desarrollo de debates, investigaciones, propuestas, etc., no solo en cada uno de los países de América Latina y de África y de Asia, no solo en los países de América Latina, en cada uno de los países, decía, sino inclusive en organismos supranacionales, por ejemplo, la UNESCO. Debates que estaban vinculados en torno a la necesidad de democratizar la comunicación, de romper con esta idea del libre flujo que planteaba Estados Unidos y que no era libre, sino que era un flujo unidireccional desde Estados Unidos al conjunto del tercer mundo, de los países subdesarrollados. Es decir, toda una serie de debates vinculados con la necesidad de regular el sistema de medios, de controlar los monopolios, ¿no? En definitiva, de garantizar la comunicación como un derecho humano. Todos esos debates, que fueron muy importantes en los años 70 y que coronan con ese libro que también habíamos mencionado oportunamente, el informe McBride,
todos esos procesos terminaron en un rotundo fracaso. El mayor aporte es que nos han quedado los debates, los textos, las reflexiones que siguen siendo hoy vigentes, pero en términos de realizaciones concretas, es decir, en términos de políticas de comunicación que se han llevado adelante e implementado en nuestros países o en el conjunto de la región, fue un fracaso. Entonces, que empiece a reflexionarse en los años 80 más sistemáticamente sobre la comunicación alternativa, puede obedecer a esa razón. Es decir, fracasados los intentos de modificar el flujo informativo en términos de región o en términos de estados, empiezan a reflexionarse entonces en términos de experiencias mucho más localizadas, comunitarias, vinculadas a organizaciones políticas o sindicales, es decir, ya no vinculadas con los aparatos supraestatales o estatales, sino más bien con la comunidad, la sociedad civil, las organizaciones populares, etcétera, etcétera. Un segundo factor que podría estar condicionando, empujando la reflexión sobre los medios de comunicación alternativa y sobre qué significa la alternatividad, es la crítica a los modelos comunicacionales de izquierda. Y esto empalma con algo que señalamos en la clase anterior como característica de los años 80, que es eso que muchos autores denominaban la crisis del marxismo, y que nosotros ahí apuntábamos. Para algunos esa crisis estaba representando la necesidad de un post-marxismo, y en otros en realidad un antimarxismo. Pero efectivamente este es más allá de cualquier debate, este es un elemento, y que vamos a ver mucho más claramente en las posiciones que desarrolla Simpson-Greenberg, donde hay una crítica a uno de los modelos comunicacionales de la izquierda más importantes, que es el leninismo. El tercer factor tiene que ver con que la institucionalización que estamos advirtiendo de conjunto en el campo, es decir, en los estudios de comunicación de América Latina, también empieza a advertirse en torno a la alternatividad. Es decir, los estudios de alternatividad están expresando un estado de institucionalización en torno a un objeto particular. Sin duda, la comunicación alternativa, inclusive vista desde hoy, está mucho menos institucionalizada, inclusive reconocida en los programas, en los planes de estudio, que otras zonas de la comunicación, pero es cierto que a partir de los 80 se ha empezado a vertir un creciente proceso de institucionalización que se verifica, por ejemplo, en publicaciones, investigaciones, proyectos de investigación, congresos, encuentros que giran en torno a la comunicación alternativa. Ahora bien, estos debates sobre la comunicación alternativa, y por eso acá ponemos los nombres, están todos, como decíamos antes, girando a lo que significa la alternatividad. Y efectivamente todos estos nombres no son solamente etiquetas diferentes que asumen cada uno de los que forman parte, los colectivos que forman parte de todas estas experiencias, sino que lo que expresan, además de su enorme diversidad, lo que expresan es fundamentalmente el hecho de que si hay un concepto relacional por excelencia, es el concepto de alternatividad. Porque si alter significa otro y lo alternativo significa otra comunicación, para entender cuál es el sentido, el contenido de ese otro, tenemos que conocer aquello uno a lo que se contrapone o frente a lo cual se constituye. Por lo cual lo alternativo va a estar siempre, por eso decíamos que es relacional, siempre va a estar definido en función con cuál es su contraparte, cuál es su blanco, ¿no? Cuál es aquel modelo frente al cual se conforma, se constituye, empieza a implementarse o a desarrollarse. En ese sentido, vamos a hacer una primera entrada más general para después directamente ir a los autores. Acá estamos reproduciendo en un esquema que, como todo esquema, es muy simplificador y además puede llevarnos a confusión, puede hacernos pensar que todos estos están todos separados y sobre todo todos en el mismo tipo de tamaño, ¿no? Bueno, pero fuera de esas limitaciones que son del propio esquema y de cómo lo pude representar gráficamente allí, lo que nos interesa acá es que veamos 4 grandes modelos que, como vamos a ver, tienen sus relaciones completamente estrechas y se solapan unos con otros, pero en principio 4 grandes modelos que están vinculados con características, con modelos de comunicación diferentes, con tipos de gestión estatal, privada, transnacional, alternativa, diferente, y con tipos de relaciones de propiedad también diferentes. En principio acá ponemos el modelo estatal. Efectivamente, si pensamos en uno de los modelos todavía hoy presentes en el sistema de medios, pensamos en el modelo estatal y sobre todo pensamos en el modelo europeo, ese modelo que desde la radio muy temprana, la BBC, hasta por lo menos los años 80,
caracterizó a lo que llamamos en general el modelo de los medios europeos, es decir, un modelo donde lo que dominaba, por lo menos, insisto, hasta los años 80, era el modelo estatal. Lo que había era un monopolio del Estado en los medios de comunicación. A partir de los años 80 todo esto se va a modificar, y eso tiene que ver con características que también dimos de la década de los 80. Los medios privados van a empezar a tener un gran desarrollo y a competir y a trastornar todo el sistema de medios de comunicación en Europa. El otro gran modelo es el que ubicamos acá, es el modelo privado, que tiene, por supuesto, una relación de propiedad completamente diferente a la estatal, forma de financiamiento diferente de la estatal y relaciones de propiedad. Decíamos, bueno, y otras diferencias que ahora no queremos destacarlas, pero en principio decíamos, el otro gran modelo es el modelo privado, y por lo general, así como en el modelo estatal se piensa en Europa, el modelo privado se piensa fundamentalmente en los Estados Unidos. También, desde su origen, la industria cultural norteamericana fue fundamentalmente una empresa en manos privadas o en manos de las grandes corporaciones. El modelo de la región de América Latina, con variaciones a lo largo de su historia, con oscilaciones a lo largo de su historia, fue más bien un sistema mixto de estatal y privado. Acá ponemos otro gran modelo, que es el modelo transnacional, o los transnacionales. Un modelo que nos puede llevar a confundir, porque en realidad no es que están afuera, los modelos transnacionales han estado también acá, vinculados con los privados, ¿no? Todavía lo están hoy, Viacom es dueña de Canal 11, o los modelos transnacionales también pueden ejercer su influencia sobre los modelos estatales, pero queríamos separarlo porque una parte de los debates sobre comunicación alternativa, y lo vamos a ver eso con Simpson-Greenberg, está vinculado con la comunicación transnacional. Y finalmente dejamos lo alternativo. Y el objeto de este esquema es solamente para presentar el hecho de que lo alternativo puede ser alternativo a todos estos modelos que estamos señalando, pero también puede pensarse, y hay experiencias en ese sentido, en lo alternativo frente a lo transnacional, en lo alternativo frente al Estado o en lo alternativo frente a lo privado. Y ahí tenemos como distintas definiciones también de la alternatividad. Para dar un solo ejemplo, lo alternativo frente a lo transnacional puede explicar, por ejemplo, una experiencia todavía vigente, ¿no? Que es la de Telesur. Telesur puede haber sido pensada como o puede ser pensada como una experiencia de carácter alternativo frente a lo transnacional, frente a la CNN, para decirlo rápidamente. Otros autores invalidarían esta definición, y vamos a ver parte de esos debates, pero acá tenemos una posibilidad de pensar lo alternativo. O lo alternativo frente a lo privado, o, como decíamos antes, lo alternativo frente a lo estatal. Por ejemplo, lo alternativo frente a lo estatal fue casi la marca de fundación de las experiencias alternativas en Europa. En América Latina, en nuestro país, por ejemplo, las oscilaciones van hacia lo privado y hacia lo estatal. Otra vez volvemos, es un esquema. Las presiones que existen sobre lo estatal, sobre lo alternativo, son enormes. Cómo lo estatal pretende cooptar a lo alternativo, vía financiamiento, vía buscar adhesiones a las políticas gubernamentales, etcétera, etcétera, y también lo privado sobre lo alternativo. Muchas veces las experiencias alternativas, o inclusive medios alternativos, han sido directamente cooptados por lo privado, por el mercado, para decirlo de otro modo. Otro modo de pensar lo alternativo, acá sería pensar, decíamos, lo alternativo en el sistema de medios. Como vemos, variable, ¿no? Lo alternativo se va definiendo en función a contra qué lo pongo en juego. Otra versión de lo alternativo podría ser ponerlo en relación con, y acá tenemos el viejo esquema de la comunicación, con cada uno de los 6, si seguimos a Jacobson, esos 6 factores o elementos del sistema de comunicación, ¿no? Puede haber una concepción alternativa en torno al receptor. Por ejemplo, la idea del film acto es una idea completamente alternativa del receptor. Ya no es un receptor que se sienta a ver una película, sino que en algún momento, una vez que se le interrumpe la película, tiene que intervenir, opinar, participar de un debate. Pero también lo alternativo puede estar vinculado, y la mayoría de las experiencias apelan a eso, al contexto, es decir, cambia la agenda, ¿no? Hay una nueva agenda, se habla de otros temas, otros referentes, para decirlo así. También puede ser una alternatividad vinculada con el código, una experimentación del lenguaje, las llamadas radios libres en Europa, muy marcadas por toda la ola de rebeliones juveniles a partir de los años, de fines de los años 60, lo que se llamó el Mayo francés, pero que fue el Mayo de Berlín, el Mayo de Madrid, el Mayo de Roma,
o el Mayo mexicano, dieron pie, pero sobre todo digo en Europa, dieron pie a toda una serie de experimentaciones vinculadas con el código, ¿no? Es decir, con los lenguajes, específicamente radiofónicos, pero también con los lenguajes visuales. También la alternatividad podía ser pensada en torno al emisor. Y ahí otra vez, muchas de las radios libres jugaban con romper la idea de que alguien dirigiera el programa, ¿no? Se modificaba al emisor. Solamente estoy dando algunas ilustraciones, bueno, ni hablar del canal, ¿no? Algunas experiencias alternativas son muy ricas en esto, modifican el canal, ¿no? A mí me gusta dar como ilustración todas aquellas baldosas que se ponen en la calle para recordar que ahí hubo alguien que vivió y que fue desaparecido. Ha modificado un canal, la calle, poniendo una baldosa. Solamente estos son ilustraciones muy rápidas para que vean que lo alternativo puede ser pensado de este modo, es decir, en relación con el sistema de medios en general, y ahí esa definición de alternativo puede variar, pero también puede ser pensada, por eso decimos lo alternativo comunicacional, en relación con todos los factores que integran el proceso de comunicación. Algunas experiencias apuestan más a uno de estos elementos que a otros, algunas tratan de jugar con muchos más elementos, y son por lo general aquellas experiencias que vinculamos más que con la tradición de la vanguardia política, con la tradición de la vanguardia artística, ¿no? Por eso todas las acciones de carácter callejero, visual, ¿no? Desde el siluetazo de los años 80 organizados por las organizaciones de los derechos humanos, o hasta el grupo de acción callejera en el año 2001, tenemos una cantidad enorme de experiencias en nuestro país y fuera de nuestro país en ese sentido. Finalmente, y ahora sí para dar pie a los autores que nos interesa, lo alternativo puede ser pensado en relación con sus tradiciones teóricas y de experiencias también, pero sobre todo teóricas. Y si estamos pensando en las tradiciones que presionaron y que crearon y que constituyeron experiencias en América Latina, sin duda estas 5 han sido claves. Por un lado, el leninismo. Y eso tiene que ver efectivamente con Lenin y efectivamente con un libro en particular de Lenin, además de otros trabajos del propio autor, pero sobre todo con el quehacer. Un libro en donde Lenin plantea la necesidad, frente a un partido muy poco desarrollado, la socialdemocracia rusa, en un país tan vasto y con una presencia muy fuerte de campesinos y de analfabetos, la necesidad de construir un medio que pudiera llegar a toda Rusia. Y ese medio en aquel momento era sin duda la prensa. A partir de ese libro, ¿Qué hacer?, Lenin plantea una serie de características y al mismo tiempo lo que está desarrollando o construyendo, es una tradición que se inicia con él, que tiene que ver con cómo pensar un medio alternativo. En Lenin aparece la idea de la organicidad, sin duda. El medio es el partido. El medio es el instrumento para crear el partido. En Lenin aparece la idea de agitación y propaganda, esto que tiene que ver con cómo tomar una idea y hacerla lo más comunicable posible para una enorme masa, o cómo comunicar muchas ideas, y eso es propaganda, para pocos, es decir, para los cuadros, para la vanguardia, para los más formados. En Lenin está la idea de que, para definirlo con un solo punto, que la prensa política es el gran organizador colectivo. Y esa es una idea central de Lenin que va a atravesar a muchas experiencias de comunicación alternativa durante todo el siglo XX y hasta hoy, ¿no? Y que tiene que ver con el carácter instrumental. Es un medio, ¿para qué? Para organizar partidos. En el caso de Lenin, para organizar un partido. Por eso se decía, y lo decía Lenin con mucha claridad, la prensa es el primer militante. Allá donde no puede llegar el militante, llega la prensa con sus editoriales, con sus notas, para explicarle a ese lector aislado, perdido en algún lado, para explicarle la necesidad no solo de consumir noticias que denuncian al poder, sino la necesidad de organizarse para enfrentar las condiciones que producen esas denuncias de avasallamiento y de atropello por parte del poder. El otro modelo, que sobre todo en los años 80, y ustedes recuerdan la importancia que tiene Gramsci en las relecturas que se están haciendo en esta década, es el gramscismo. No solo porque Gramsci está en esta tradición de Lenin, sin duda, no solo porque Gramsci no solo dirigió el Partido Comunista Italiano, sino que dirigió periódicos, L'Ordine Nuevo,
nuevo, sino que en Gramsci de Gramsci se toman algunas ideas que están vinculadas fundamentalmente con la idea de hegemonía, pero también, o articulado con la idea de hegemonía, la idea de que las experiencias alternativas deberían empezar a funcionar en una sociedad capitalista como islas, como anticipos del porvenir, como trincheras en donde se está cocinando, adelantando, se están poniendo en juego como laboratorio un modelo de comunicación, eh, eh, prefigurando un modelo de comunicación efectivamente igualitario. Esta es una idea que van a tomar algunos autores en los debates, en particular entiendo que eso es lo que está operando sobre la reflexión de Simpson-Greenberg, pero también en experiencias mucho más posteriores, digamos, ya en las décadas de los años 2000. Es decir, entonces ahí está Gramsci con su idea de hegemonía, es decir, una percepción en la lectura que se está haciendo de los 80, una lectura en torno al consenso, pero también en torno a cómo se construye un poder. Decía, en esa lectura hay una tradición sin duda en Gramsci. Otra tradición son los llamados autonomismos, o para decirlo de otro modo, toda la tradición que viene de esto que mencionábamos antes, de las rebeliones juveniles alrededor del año 68. Fundamentalmente el Mayo francés y fundamentalmente el Mayo italiano. Allí hay un conjunto de experiencias que están vinculados fundamentalmente con la radio, pero también con experiencias de videos o de video político. Allí hay un conjunto de experiencias en donde también se empieza a pensar una forma de comunicación con bastantes diferencias respecto a la tradición leninista, donde el carácter instrumental se ponía en crisis y ya no se planteaba que no se debía pensar solamente en el medio como instrumento, sino también como un fin, y en donde también estaba en cuestión el modelo comunicacional en torno a la idea de vanguardia, que es una idea fuerte también en Lenin y que me olvidé de mencionar al principio. Es decir, ¿quién dirige ese medio? Bueno, una vanguardia es la que dirige ese medio, que es la que puede hacer mucho más inteligible el programa para el conjunto de las bases, de sus propios militantes, etcétera, etcétera. El autonomismo es muy crítico de ese modelo de organización de vanguardia base, es un movimiento más bien que reivindica el basismo. Gramscismo y autonomismo en el pensamiento de Simpson se van a articular. Y después tenemos otras dos tradiciones, la teoría de la dependencia, que si bien tiene su desarrollo en lo económico, que es lo que permite explicar que su desarrollo no es una tara de los países latinoamericanos, sino que es el resultado de la dominación imperialista. Digo, tiene su origen en lo económico, tiene su derivación en el campo de la sociología y en el campo de la comunicación. Hay también una influencia de la teoría de la dependencia que se advierte, por ejemplo, en Cine Liberación. Prácticamente el sentido fundamental de Cine Liberación estaba vinculado con la lucha contra la dependencia, o para decirlo en términos positivos, por la liberación. Y finalmente Freire, y acá apenas abrimos un capítulo. Freire, a ustedes les tiene que sonar, este autor es alguien que ha intervenido también en los años 60, primero en Brasil y después en Chile, cuando se exilia a partir de la dictadura de Brasil, que reflexiona acerca de la educación y que desarrolla toda una concepción de la educación fundamentalmente reivindicando un modelo de comunicacional de base, un modelo educativo, comunicacional de base, un modelo educativo, comunicacional, en donde no haya dirigentes y dirigidos, un modelo comunicacional de carácter dialógico, un modelo que no sea bancario, como decía Freire, es decir, donde alguien que sabe deposita su saber en ese banco que sería su cerebro, sino fundamentalmente, como decía antes, un modelo de carácter dialógico. Esas ideas de dialogismo, esa idea de una comunicación en donde se reconozcan los saberes del otro, donde haya una interacción profunda, son ideas que Freire desarrolla en el campo educativo y que también son trasladadas al campo de la comunicación. Algunas experiencias de comunicación alternativa se recogen sobre esa tradición de Freire. No sé si el ejemplo sirve, yo lo suelo dar, pero todas las experiencias alternativas de los bachilleratos populares en estos últimos años en Argentina están muy marcadas, más menos conscientemente, es decir, porque lo han leído o no, están muy marcadas por esta concepción educativa y al mismo tiempo comunicacional de Freire.
Bien, vamos ahora a los tres autores y vamos a tratar de ser más puntuales. El primer texto que seleccionamos es el de Margarita Graziano, dijimos de 1980. Acá nos interesa destacar una cuestión que vamos a tratar de resumirla, que es tratar de ver cuál es el punto de partida de Graziano. Y ahí señalamos que el punto de vista de Graziano, alguien que ya había escrito artículos, había trabajado sobre el tema de las políticas de comunicación, sobre la economía política de la comunicación, lo había hecho en Argentina y cuando se exilia lo sigue haciendo en Venezuela, con el, no sé si decir respaldo, pero no me sale ahora otra palabra, con el apoyo, si se quiere, de Antonio Pascual, es decir, en esa tradición de la economía política también, decía, el punto de partida de Margarita Graziano es el fracaso de las políticas de comunicación. Y en el texto es claro esta idea de que la autora retoma, obviamente, una serie de avances que produjeron esos debates, avances teóricos, pensar que no es lo mismo comunicación que difusión, y los medios no son de comunicación, los medios son de difusión. Para que haya una comunicación tiene que haber una interacción, para que haya una comunicación tiene que haber acceso en un continente donde las masas no tienen acceso. Para que haya comunicación tiene que haber participación, donde las masas que no tienen acceso tampoco participan ni en la elaboración de la agenda, ni siquiera en los propios medios, ni siquiera con sus propios lenguajes, tonos de voces, etc. Grandes masas de América Latina excluidas de los medios de comunicación. Con todos los ejemplos que ustedes quieran, ¿no? Excluidas sus voces de las radios o excluidas sus imágenes de las pantallas televisivas. La autora recoge toda esa tradición de la importancia de los conceptos de comunicación, en el sentido fuerte, de acceso, de participación, pero a la luz del fracaso de las políticas nacionales de comunicación, es decir, a la luz del fracaso de los estados y de la propia UNESCO en llevar adelante políticas de democratización, por resultado sin duda de la presión de las corporaciones, por la presión del imperialismo norteamericano, etc., pero también por el papel que jugó cada uno de esos estados a la hora de querer, entre comillas, democratizar los medios de comunicación, dice, a la luz de todos estos fracasos, la autora plantea la necesidad de pensar la comunicación desde otro lugar. Y ahí es donde interviene su reflexión sobre la comunicación alternativa y en particular su definición de comunicación alternativa. Una definición que incluye estos rasgos que estamos mencionando. Es decir, una comunicación alternativa tiene que ser comunicación, tiene que ser dialógica, tiene que garantizar el acceso, tiene que garantizar la participación. Pero si bien todas estas condiciones son, dice textual Graziano, condiciones necesarias, no son suficientes para garantizar una alternatividad. La condición necesaria y suficiente para garantizar la alternatividad en la definición de Margarita Graziano es que ese proyecto, esa experiencia alternativa, haga un cuestionamiento radical al sistema social y esté escrito en un proyecto de transformación social. Un ejemplo de esto sería el Grupo Cine Liberación. Es decir, está pensando en aquellas experiencias más radicales que no cuestionan, y ahora vuelvo acá, algún aspecto del proceso comunicacional, que no cuestionan uno u otro de estos polos que estamos viendo en el sistema de medios, sino que cuestionan, bueno, todo el proceso comunicacional, toda esta estructura de este sistema de medios, pero sobre todo lo que está cuestionando es el poder político. De allí que lo que está pensando Graziano, otra vez, a la luz del fracaso de las políticas de comunicación, es que para democratizar los medios, lo que hay que desarrollar es un proceso de transformación social. No puede haber democracia en los medios, no lo dice así Graziano, la estoy traduciendo, no puede haber democratización de los medios de comunicación masiva si al mismo tiempo no hay un proceso de democratización, o sea, de transformación muy radical de las sociedades en las que vivimos. Ese es el planteo central de Margarita Graziano, frente al cual nosotros acá destacamos y traducimos algunos términos, ¿no? Piensa lo alternativo como una estrategia general, piensa lo alternativo como un proceso de transformación, piensa que esa estrategia de transformación tiene que afectar a la totalidad de las relaciones sociales, no solamente a las comunicacionales, y piensa que esa estrategia para transformar la totalidad de las relaciones sociales tiene que ser orgánica, es decir, articulada con un movimiento de transformación social, un movimiento político, un partido, una organización política. Este es un planteo de los 80, pero que podríamos decir está más referido a la etapa anterior. Graziano está, en esta reflexión, cerrando un capítulo. Quien abre el capítulo de los años 80, y lo abre con un debate, es Simpson Greenberg.
El texto es del 86. Y Simpson-Greenberg tiene otro punto de partida y tiene dos grandes cuestionamientos a dos modelos de comunicación alternativa. Uno de esos modelos que va a criticar es el modelo de Graciano, que es el modelo de cine liberación, que es el modelo de la tradición leninista. Vuelvo a Simpson. El punto de Simpson, para ser muy ecuánime, el punto de partida de Graciano es muy interesante. Fracasan las políticas de comunicación, ¿a dónde vamos? Alguien podría traducirlo eso en la actualidad. Fracasaron los intentos de políticas de comunicación de mediados de los años 2000, 2009 en Argentina, antes en Venezuela con la ley de comunicación, en Ecuador, en Uruguay. Fracasaron esos procesos. Es otro momento también para pensar lo alternativo. Es un punto de partida interesante el Graciano, como también es un punto de partida el de Simpson. ¿Qué significa democratizar los medios? ¿Qué significa la democratización de los medios? Una palabra sobre la cual todos podemos estar de acuerdo, pero a la hora de empezar a definirla, meternos adentro de ese concepto, empiezan a aparecer todas las dificultades. Y ¿qué se entiende por democratizar los medios? Es casi lo mismo que decir, ¿alternativo frente a qué? Somos, queremos ser, pretendemos constituirnos. Entonces, ese es el punto de partida de la reflexión de este artículo de Simpson, de Máximo Simpson, que le permite confrontar con dos grandes modelos de comunicación, que no son los únicos, pero que son dos, digamos, con una fuerte presencia en los debates de América Latina. Uno de esos modelos es lo alternativo frente a lo transnacional. Lo mencionamos muy rápidamente acá, ¿no? Cuando hacíamos esta confrontación. Lo alternativo frente a lo transnacional. El autor dice que acá hay un modelo de alternatividad que él va a criticar. Y lo critica en el sentido pleno de la palabra. Quiero decir, rescata que efectivamente lo alternativo frente a lo transnacional supone una lucha contra la dependencia, supone una lucha contra la dominación cultural, supone una lucha contra los intereses, en este caso los transnacionales vinculados a Estados Unidos, supone una lucha contra un modelo cultural, comunicacional, etcétera, que viene del imperialismo. Si bien rescata ese aspecto, el autor cuestiona al modelo de lo alternativo frente a lo transnacional, porque lo que justamente pone otra vez como pregunta central es en qué medida este modelo de comunicación alternativo que confronta con lo transnacional está democratizando la comunicación al interior de su Estado. Entonces es como si dijéramos, y tomo el ejemplo de Telesur con todo lo problemático que es, Telesur se presentó como una alternativa frente a la CNN, y Simpson-Greenberg, si pudiera haber intervenido en ese debate, hubiera saludado esa intervención en el sentido de que hay una contraposición a un mensaje de libre flujo por parte de CNN, las 24 horas informando sobre lo que pasa en América Latina, CNN. Ahora, al mismo tiempo, Simpson hubiera llamado la atención en qué medida es alternativo esa experiencia de Telesur hacia el interior de los estados que conforman Telesur, que no es solamente Venezuela, es también Argentina. Es decir, ¿cuál es la voz que domina en Telesur? ¿La voz de los pueblos latinoamericanos? ¿La voz de los estados latinoamericanos? ¿La voz de los gobiernos latinoamericanos? ¿Hay allí una democratización? Ese es un planteo que radicalmente se plantea Simpson-Greenberg y que entonces cuestiona al modelo no por oponerse a lo transnacional, ¿se entiende? Cuestiona el modelo porque en la oposición a la transnacional lo que disimula u oculta es la falta de democratización hacia el interior de los países, de cada uno de esos países que desarrollan ese modelo nacional, para decirlo así. Entonces, esta crítica al modelo de lo alternativo frente a lo transnacional es una crítica a los modelos nacionales o a los modelos nacionales populares. En gran medida, y no digo que sea todo eso, pero el fracaso de las políticas de comunicación sobre las que pensaba Margarita Graciano estuvieron vinculados con eso. Países que planteaban la necesidad de regular la presencia norteamericana, gobiernos, que planteaban la necesidad de democratizar los medios de comunicación para impedir la influencia norteamericana, pero gobiernos que en sus medios estatales no desarrollaban una democratización, monopolizaban los medios estatales. Eran medios estatales que no eran públicos, sino fuertemente gubernamentales, propagandísticos de esos gobiernos. Entonces, en eso reside la primera crítica de Simpson-Greenberg, a ese modelo. Insisto, no
por confrontar con lo transnacional, sino por no llevar profundamente o más radicalmente el debate de democratizar los medios hasta el final. La segunda crítica, perdón, me fui ahí, la segunda crítica es al modelo, acá rápidamente podríamos decir graciano, porque además cita a la autora polémicamente, es el modelo graciano, pero que en definitiva es el modelo leninista o es el modelo de vanguardia que deriva del planteo leninista. ¿Qué es lo que cuestiona Simpson-Greenberg? Lo que cuestiona Simpson-Greenberg es que, si bien ese modelo confronta en términos generales con los poderes de la burguesía, con el poder capitalista, el modelo que reproduce comunicacionalmente es un modelo, reproduce el modelo de la burguesía, el modelo comunicacional de la burguesía. A ver si lo puedo formular con más claridad. Al discutir con Margarita Graciano, el cuestionamiento que está haciendo Simpson-Greenberg es no a que se propongan en última instancia una transformación social, tampoco ahí es la crítica de Simpson, sino que en nombre de la transformación social reproducen un modelo comunicativo que no es participativo, que no es dialógico, que es unidireccional, que sería lo que él considera como modelo leninista, un modelo unidireccional, donde el dirigente le habla a la base, donde el dirigente ilumina a la base que todo lo desconoce, donde la vanguardia le explica, orienta y habla sola frente a una base sin voz. Ese modelo de dirigente dirigido es el que cuestiona Simpson-Greenberg. Todo eso está en el modelo leninista, es un debate. Es un enorme debate. Yo puedo ya manifestar mi desacuerdo. Pero la lectura que está haciendo Simpson-Greenberg es efectivamente esa. Cuestiona el modelo leninista para reivindicar qué otros modelos. Bueno, sin citarlos explícitamente, está reivindicando este modelo gramsciano y este modelo de los autonomismos franceses e italianos. Sin citarlos directamente, porque son pocos los ejemplos que da Simpson-Greenberg, habla de las comunas en Barcelona, está hablando de aquellos laboratorios hechos por los anarquistas previo y después, y previo y en el medio de la guerra civil española entre el 36 y el 39. Decía, son pocos los ejemplos, y los ejemplos que da son más bien ejemplos de movimientos fuertemente marcados por bases, ¿no? Y movimientos que se caracterizaban por un cuestionamiento generalizado a cualquier tipo de dirección. Sin duda la dirección de la burguesía, pero también la dirección de organizaciones más centralizadas como los partidos. Entonces fíjense que Simpson está criticando a dos modelos que en realidad son modelos que cuestionan el poder, en un caso lo transnacional y en otro caso los poderes propios nacionales, en un caso reclamando la liberación frente a lo transnacional y en otro la liberación nacional frente a los modelos transnacionales y en otro caso reivindicando la liberación social frente a las clases que en el propio Estado oprimen a las clases proletarias, a los trabajadores, al pueblo. Por lo cual uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es la definición de Simpson-Greenberg? Y Simpson-Greenberg toma, por eso insisto en que Gramsci está operando sobre él y los autonomismos también, y Freire, de alguna manera también, podría estar ahí siendo, no un marco, pero como un autor o una corriente que conecta con el pensamiento de Simpson-Greenberg. Digo, Simpson está haciendo una definición mucho más general de la alternatividad, entendida como todo aquello que confronta con el poder. Un discurso que confronta con el poder, sea cual sea el poder del Estado capitalista o sea el poder de un Estado en manos de partidos socialistas. Estamos en un texto del 86, todavía faltan 3 años para la caída del muro de Berlín, pero Simpson ahí está también desarrollando un cuestionamiento por ejemplo, al modelo cubano, ¿no? Y al modelo sin duda de la Unión Soviética. Hay una tesis que asomamos ahí, que a lo mejor puede iluminar más, si no, déjenla fuera, que es que Simpson está pensando la sociedad como una macroestructura comunicacional. Para decirlo de otro modo, está pensando que si los modelos comunicacionales no se democratizan de un modo radical, no hay posibilidad de pensar en una transformación social. O en todo caso, cuando esa transformación social se dé, se van a repetir los modelos comunicacionales no democráticos que estaban previos. Ahí entonces decía hay un gran debate
que está formulado en el esquema de una manera muy simplificada y que a la verdad que es muy extenso, que tiene que ver con énfasis, si se quiere, o con tensiones o contradicciones. Hay que modificar las relaciones sociales primero para después desarrollar relaciones comunicativas democráticas. Ese parece ser el planteo de Graciano. Por eso hay que apostar a una experiencia alternativa que modifique la sociedad. O el planteo de Simpson. Tenemos que también modificar las relaciones de comunicación, que sean democráticas, horizontales, sin dirigidos, sin dirigentes, puras bases, que conversan entre sí de una manera casi asamblearia. Tenemos que modificar las relaciones de comunicación para pensar después las relaciones sociales. Ahí hay una tensión no resuelta y que expresa dos grandes posiciones entre Graciano y Simpson, que las ponemos acá en el cuadro final, que después ustedes pueden ver con más detalle. Acá está mi foto tapándolo, no tuve modo de achicarlo, pero después ustedes pueden ver en el esquema, que no es un esquema para ningún parcial, pero es un esquema donde tratamos de representar el modelo de vanguardia, que es el que aquí representa Graciano, y el modelo de base, que es el que aquí representa Simpson-Greenberg. Pusimos una serie de características y las confrontamos. Como todo esquema extrema las diferencias, uno podría decir que en el medio de estos dos modelos hay una enorme cantidad de experiencias todavía hoy, que se debaten todavía hoy, ¿no? Vuelvo aquí y vamos terminando. El tercer autor en discordia, para decir así, es Casigoli, del mismo año, porque está en el mismo libro, 1986. Y el planteo de Casigoli, para que no se nos alargue mucho la explicación hoy, tiene completamente otro punto de partida diferente al de Graciano y al de Simpson. Casigoli nos sorprende en este sentido, porque él desarrolla una crítica a la comunicación alternativa. ¿En el sentido de qué? En el sentido de las experiencias realmente existentes, tanto en Chile, está pensando sobre todo en Chile, como en América Latina. Y señala algo que también es muy interesante para reflexionar. Del mismo modo que cuando decíamos antes, cuando Simpson critica lo transnacional o cuando critica la vanguardia, no está negando ni la emancipación, ni la emancipación nacional ni la emancipación social. Casigoli, cuando critica los medios alternativos, no los está impugnando, es más, saluda esas experiencias. Pero señala que lo alternativo es un ruido en el sistema de comunicación, ¿no? Volvemos acá al esquema. Recuerdan que este esquema tenía solamente un factor discordante, que era que se produjera un ruido. ¿En dónde? Acá, en el canal. Bueno, él toma la metáfora de ruido para decir que lo alternativo, que en realidad es muy minúsculo, son experiencias muy poco desarrolladas, por lo general no son masivas, son un ruido en todo este sistema. Como les decía antes, en este esquema parece que fueran todos iguales. Bueno, si tuviéramos que hacer una representación acorde, proporcional, lo alternativo debería ser un puntito, esta O, frente a todo este sistema. Entonces, Casigoli lo que está diciendo es que lo alternativo es un ruido, no más que eso, en el sistema comunicacional. Es que la izquierda que promueve, que sería una izquierda más general, a veces izquierda partidaria, pero también a veces la izquierda social, que promueve este tipo de experiencias, la construcción de medios alternativos, se equivoca. Porque construye medios que son solamente eso, ruidos, que siempre son muy marginales, que no terminan nunca de ser masivos. Entonces, ¿qué va a contraponer Casigoli? Va a contraponer al concepto de alternativo una definición particular del concepto de contrainformación. El concepto de contrainformación también tiene mucha historia, aparece ya en Cine Liberación, y contrainformación, casi literalmente la podemos entender como una información contraria a la oficial, pero Casigoli toma el concepto de contrainformación para redefinirlo. Él dice que hay que oponer a lo alternativo, entendido como ruido minoritario, marginal, experiencias que escuchan muy pocos o escuchan los convencidos, o contraponer a esa comunicación alternativa la contrainformación. Y la contrainformación él la entiende, sin duda, como una información contraria a lo oficial, ¿no? Pero al mismo tiempo la entiende como una intervención sobre los sectores populares, los trabajadores, etcétera, para desarrollar una perspectiva crítica acerca de los medios de comunicación. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿dónde están los medios ahí? Por ahora no están. Él dice, la contrainformación, fíjense acá, a ver si puedo usar el puntero, la contrainformación, análisis crítico del discurso dominante,
tiende a provocar relaciones y formas comunicativas. Él está pensando en esto. Vamos a un ejemplo. Está pensando en que nosotros organicemos un taller con un sindicato. O sea, vamos al subte y le hacemos un taller sobre lecturas críticas de los medios. No le vamos a proponer, ¿por qué no hacer un boletín o un video o un programa de radio alternativo sobre los trabajadores del subte? No, vamos a hacer un trabajo de análisis crítico del discurso dominante. Fíjense que lo que está planteando Cacasigoli es ir hacia la crítica ideológica. Y él hace este planteo, porque él dice, es más importante esto, que serviría para armar a las audiencias frente a qué? Frente a un sistema de medios completamente, no sé si lo puedo sacar esto ahora, frente a un sistema de medios completamente monopolizado o por el Estado o por el mercado o por la presencia de lo transnacional operando sobre los estados o por la presencia de lo transnacional operando sobre lo privado o en alianza, convergencia con lo privado. Es decir, frente a eso no hay que contraponer un medio alternativo. Frente a eso lo que hay que contraponer, antes que un medio, es una estrategia de intervención vinculada con el análisis crítico de los medios. Ahora perdí todo. Entonces fíjense que el punto de partida es completamente diferente y tiene un interés muy grande para nosotros. Primero porque hace una crítica que todavía hoy podemos recuperar. Efectivamente los medios alternativos tienen esa debilidad frente a los grandes medios. La agenda no la plantea Ayn Rand, con todo lo valioso que es el trabajo de Ayn Rand, pero no la plantea Ayn Rand. La agenda la plantean los grandes medios privados, la agenda la plantea el Estado. O la agenda la plantea a nivel mundial, no sé, la CNN o Fox. Este es un problema, efectivamente. Y frente a ese problema, la salida de Casigoli es no pensemos en medios, en creación de medios alternativos, sino pensemos en el desarrollo de crítica ideológica, como un camino hacia ¿qué? Hacia la conformación de medios. Voy a ver si encuentro ahora el mejor ejemplo, ¿no? Dice, privilegiar el medio alternativo, en detrimento del arma contrainformativa, constituye uno de los vicios que la izquierda debe superar en su praxis política. De que en algunas partes el sistema hostigue la formación de organizaciones obreras independientes del Estado y sin embargo permita toda una avalancha de medios alternativos, precisamente por el pobre alcance de estos. Esta observación es muy interesante. El Estado es más hostil a las organizaciones que a los medios. Habría que matizar lo que dice Casigoli. Hasta hace no muy poco tiempo, en tiempos de Macri, hubo un secuestro del equipamiento de TV Antena Negra. Y ni hablemos durante la dictadura. Pero acá lo que está privilegiando Casigoli es no los medios, sino la organización. Tiene un sentido leninista, está retomando ese sentido leninista, pero no lo está pensando a través de un medio alternativo, sino a partir de la organización colectiva. Para decirlo quizás ahora con mayor claridad, ya estamos así al final de la clase, para decirlo ahora con mayor claridad, el énfasis de Casigoli no está en los medios alternativos o como queramos llamarlo, sino en la contrainformación, y la contrainformación él la está pensando, primero como crítica ideológica de los medios, y en segunda instancia como el desarrollo de organizaciones autónomas de los trabajadores o del pueblo. Ese es el sentido fundamental. La mejor y mayor contrainformación, dice Casigoli acá en el final, es el proceso revolucionario mundial, que en forma ininterrumpida seguirá operando en la historia. La gran crítica permanente, el viejo topo al que aludía Marx. Y en otra parte del texto, señala que no hay mayor democratización de la palabra que una asamblea de trabajadores, donde alguien la toma, la presta, la da, circula, y ese es el mejor medio de comunicación. ¿Porque establece una agenda colectiva? ¿Nacional? No, porque permite la organización. Es interesante, con todos los matices que se pueden observar y críticas que se pueden hacer al texto de Casigoli, pero es interesante el énfasis en el carácter organizativo, porque ahí está tomando, como decíamos antes, una vieja tradición que estaba, no aparece ahora, que estaba en Lenin, que también está obviamente en Gramsci, ¿no? Que es la idea de la comunicación con la organización, ¿no? Con fortalecimiento de la organización. Bueno, les volvemos acá a dejar este esquema para que después le echen una mirada
con todo lo, para la redundancia, esquemático que es, de esos dos grandes modelos que decíamos, modelos de vanguardia y de base, en donde, como verán al final, bueno, ahí se me fue todo, como verán al final, ambos modelos tienen sus problemas y sus límites. Los modelos de vanguardia tienen el riesgo de una deformación, que es, más que el vanguardismo, el burocratismo. Y de eso las experiencias de las ex repúblicas soviéticas son brutales. Y el modelo de base tiene también como otro riesgo, que es la dispersión. Desaparecen esos medios, duran 2, 3 emisiones o 2, 3 números, o son finalmente cooptados por el Estado. Entonces aparecen ya no como medios alternativos, sino como medios complementarios con las políticas, orientaciones del Estado o de los gobiernos que en ese momento forman parte del personal político del Estado. Bueno, cerramos la clase de hoy, esperamos que haya sido clara y nos vemos en la próxima.